Bueno, buen día, mi nombre es Laura Ballesteros y a continuación voy a hablar del primer capítulo que toma el nombre de ¿Qué futuro tendrá el desarrollo del mercado de capitales? Para empezar es necesario mencionar que para los años 90 se tenían altas expectativas en cuanto al mercado de capitales para América Latina, pero conforme fue pasando el tiempo, la realidad fue que no fue así, sino que fue todo lo contrario. Además, los mercados de capitales en la mayoría de mercados emergentes se encuentran en mal estado. Particularmente, esto figura para América Latina, por lo que es difícil predecir que sea favorable el mercado en un futuro para dicha región. El libro presenta 3 metas principales a desarrollar. La primera es inventariar el estado y evolución de los mercados de capitales latinoamericanos y a su vez las reformas relacionadas entre tiempo y otros países. Esto tomando un énfasis en los mercados de bonos y acciones. El segundo consiste en analizar los datos que motivan el desarrollo de los mercados de capitales y el tercero, el análisis de las perspectivas para el desarrollo del mercado de capitales en América Latina y en las economías emergentes en general. En cuanto al enfoque que toma el libro por estudio, es necesario mencionar que los países de América Latina han hecho grandes avances durante décadas pasadas para reformar sus instituciones y mejorar así su manejo macroeconómico. Además, muchos países de América Latina han participado activamente en el proceso de globalización. Y por ello es posible presentar nuevos datos sobre la evolución de los mercados de capitales en América Latina, proporcionando así lecciones útiles para otras economías emergentes. Precisamente los países más desarrollados son los que tienen sistemas más eficientes. Esto incluye a los mercados de capitales, por lo que es el desarrollo financiero el que puede disparar el crecimiento a través de diferentes estrategias. Esto debido a que reaviva el proceso de destrucción creativa, moviendo los recursos a empresarios más eficientes, mejoras en la gobernabilidad cooperativa y esto busca maximizar siempre el valor y el ahorro para mejorar la asignación de recursos y así disparar la innovación tecnológica para que los proyectos lleguen a niveles eficientes. La mejor comprensión de lo anteriormente mencionado es necesario decir que las firmas, proyectos y empresas en países con sistemas financieros más desarrollados tienden siempre a crecer más rápidamente que en los países donde la financiación se ve restringida a fondos internos o deudas de corto plazo. Durante las últimas 3 décadas se han hecho nuevos desarrollos que han aportado cambios significativos para los mercados de capitales. Algunos de dichos desarrollos han sido el aumento en el mercado de bonos y acciones, lo que ocupó más del 260% del PIB en los países del G7. Además, con la desintegración del Bretton Woods, que promovía las tasas de cambio fijas, los países pudieron abrirse a una mayor desintegración del capital, manteniendo a la vez autonomía en las políticas monetarias. Y por último, el avance tecnológico ha facilitado el uso de los mercados de capitales, reduciendo los costos de transacciones y a su vez haciendo más eficientes las actividades de negociación. Los países en desarrollo y procesos de globalización, aunque no en la misma medida que los países desarrollados, también han sido afectados por las tendencias globales, pues hubo un nuevo capital disponible en los mercados financieros internacionales que los países en desarrollo trataron de atraer a sus mercados domésticos y a su vez estos mismos países en desarrollo trataron de emular el uso creciente de los mercados de capitales que caracteriza a las economías desarrolladas, reformando así sus mercados locales. Anteriormente mencionado se dio gracias a la disponibilidad de liquidez en los mercados globales. Para los últimos años, América Latina ha logrado un crecimiento significativo, posicionando a Brasil y México en los primeros lugares como unos grandes mercados. A pesar de ello,
Y aunque algunos países a nivel mundial experimentaron el crecimiento de sus mercados de capitales domésticos, realmente dicho crecimiento ha sido más significativo en las naciones industrializadas, lo que ha puesto en desventaja a los países de América Latina. Tal y como sucede en los mercados de capitales domésticos, las reformas también pueden afectar el desarrollo de la internacionalización de los mercados capitales. Estas producen un impacto positivo sobre la internacionalización, ayudando a acelerar dicho proceso. El desarrollo en los mercados capitales tiene una importancia a principios de los años 70 y su posterior auge en los 90. Esto se dio debido al fin del sistema de Bretton Woods y también al fin del respaldo en el sistema patrón oro. Esto ocasionó que se disparara la movilidad de capital y también ocasionó que la integración de los países alcanzara un nivel muy alto en el cual los países se vieron limitados en su política doméstica sin desvincularla del desarrollo internacional. Existen tres fuerzas motivadoras en el desarrollo del mercado de capitales, como lo es primero la liberalización y desregularización financiera, la segunda es las innovaciones financieras y tecnológicas y la tercera es la creciente base dedicada al sector de inversiones. También con la liberación de los mercados financieros, la innovación financiera ha sido uno de los elementos cruciales para el desarrollo del mismo, así como también el avance tecnológico que facilita la expansión del mercado. Por supuesto, la globalización financiera también ha contribuido a la concentración de capital en diferentes centros financieros internacionales, como lo son primero, podría ser Frankfurt, podría ser Londres, Nueva York, Tokio, Sao Paulo, lo cual ha generado que se concentre demasiada liquidez en un solo lugar. Y también de igual forma opacan la actividad del mercado financiero en otras partes del mundo. En un principio los mercados estaban inundados de liquidez debido a los petrodólares que se generaron en la década de 1980 y para resolver este problema de liquidez lo que hicieron fue resolverlo a través de préstamos dirigidos hacia los mercados emergentes y en especial hacia América Latina. Por ello muchos países de América Latina accedieron a estos préstamos y posteriormente se generó un problema de deuda muy grande como los posibles impagos y también la reestructuración de estas deudas para que los países pudieran resolver estos problemas. También podemos decir que las posteriores reformas que se dieron en los mercados emergentes con el fin de atraer capitales de flujos internacionales. Primero fue la liberalización del sistema financiero y la segunda reforma que hicieron fue, por ejemplo, en Chile y en Reino Unido, que fue la privatización en forma extensa de diferentes empresas y diferentes fondos que tenían los gobiernos. Algunas de otras reformas que se hicieron al mercado de capitales son, por ejemplo, los incentivos tributarios y también la privatización, como ya lo dije. Esto generó un aumento de liquidez y también promovió la difusión de acciones. Otra de las reformas que se hicieron fue que se crearon agencias supervisoras y también agencias de protección al inversor, lo cual hizo que aumentaran las inversiones y también que se mitigaran los problemas de información de cada agencia. De igual forma se crearon plataformas de negociación y esto en consecuencia mejoró la infraestructura del intercambio y también generó costos de transacción mucho más bajos para los inversionistas. Buenos días, mi nombre es Daniela Calderón y yo les voy a explicar el tercer capítulo, Factores del desarrollo e internacionalización de los mercados de capitales. En este capítulo el autor menciona que aunque este libro está enfocado en la experiencia de América Latina, los análisis utilizan toda la muestra de países disponible. Esto con el fin de ayudar a entender en forma más completa los efectos de las bases económicas y de las reformas sobre los mercados de capitales. Sin embargo, en el último apartado se describe el desarrollo doméstico del mercado de América Latina de manera más específica. Primero se evalúan los factores detrás del desarrollo del mercado de capital. Muchos factores están asociados con el desarrollo de los mercados de capitales. En esta sección analizamos la relación entre las bases económicas e institucionales y los mercados de capitales. También analizamos la forma en la cual las reformas están relacionadas con los mercados de capitales. Primero, el papel de las bases económicas e institucionales.
En años recientes, con la acumulación de evidencia sobre el hecho de que el desarrollo financiero no solamente está correlacionado con una economía saludable, sino que realmente tiende a ocasionar crecimiento, un creciente interés ha surgido en entender los determinantes del desarrollo del mercado financiero. La literatura ha resaltado el papel de muchos factores, incluyendo las políticas fiscales y monetarias, los niveles de ingreso y el entorno institucional y legal, aunque la mayoría de estos factores están asociados con el mercado de acciones y de bonos. En este caso, se analiza la evidencia entre países sobre mercados de bonos y de acciones durante un extenso periodo. Se hace el análisis de la relevancia de 4 grupos de variables que pueden afectar los mercados de acciones y bonos, teniendo en cuenta las siguientes variables: el nivel de ingreso, las políticas macroeconómicas, las instituciones y el tamaño de la economía. En el nivel de ingreso, la evidencia sugiere que países más desarrollados tienden a tener sistemáticamente mercados financieros más grandes. Estas relaciones pueden explicarse de diversas formas. Los países más ricos tienden a tener instituciones de mejor calidad, incluyendo mejores derechos de propiedad y Estado de Derecho que podrían afectar el desarrollo financiero. Y en el segundo tenemos que en las políticas macroeconómicas, las políticas monetarias y fiscales, al igual que la estabilidad macroeconómica general, también están relacionados positivamente con el desarrollo del mercado de capitales. La razón es que la creación de contratos financieros se hace más difícil en entornos de alta inflación. Las políticas fiscales también pueden afectar el desarrollo del mercado de capitales. Un elevado déficit fiscal puede aumentar la volatilidad macroeconómica, reduciendo los incentivos para involucrarse en contratos financieros. La mayoría de los estudios reportan una relación negativa, aunque no lineal, entre inflación y desarrollo financiero. En tercer lugar, tenemos que un entorno legal e institucional más amplio juega un papel importante en los mercados financieros. La evidencia empírica muestra que regulaciones que protegen a los acreedores y a los inversores minoritarios están asociadas con mercados financieros más desarrollados y más activos, con mayores valuaciones, menor concentración de la propiedad y del control y mayores pagos de dividendos. En el cuarto punto tenemos que otro factor que puede afectar el desarrollo del mercado de capitales es el tamaño de la economía. Los mercados de títulos valores pueden ganar eficiencia ampliando su volumen y el número de participantes a través de los efectos por el lado de la oferta y la demanda. Hay más información disponible en las economías más grandes, lo que reduce los costos de información para los inversores extranjeros y locales, y también las economías más grandes tienden a tener empresas más grandes, que es más probable que cumplan el umbral de tamaño necesario o el tamaño mínimo para alcanzar una adecuada liquidez. Ahora, el impacto de las reformas. En esta sección se examina la evidencia sobre los efectos de las reformas relacionadas con el mercado de capitales sobre el desarrollo de los mercados de acciones domésticos. Es importante aclarar que la liberalización del mercado de acciones es la decisión de un gobierno de permitir que inversores extranjeros compren acciones en el mercado de acciones locales y que los inversores domésticos compren acciones en el exterior. Diversos estudios han evaluado empíricamente el impacto de la liberalización del mercado de acciones sobre el costo del capital accionario, encontrando evidencia de un aumento de los precios de las acciones alrededor de la fecha de liberalización y una reducción en el costo de capital de allí en adelante. En este caso, el autor se enfoca en 6 tipos de reformas: liberalización del mercado de acciones, mejora en las leyes contra el uso de información privilegiada, introducción de sistemas de negociación electrónica completamente automatizada, programas de privatización, reformas estructurales del sistema de pensión y reforma institucional. Después de analizar estas variables, sugiere la evidencia que las reformas al mercado de capitales fueron seguidas por aumentos significativos y bastante grandes en la actividad del mercado de acciones doméstico, contrario a la percepción prevaleciente en muchas economías emergentes de que ellas no fueron efectivas. Ahora, la internacionalización del mercado de acciones. En esta sección se analizan los factores detrás de la internacionalización de la actividad del mercado de acciones y sus efectos sobre los mercados locales. Primero, se hace una relación entre las bases económicas e institucionales y la medida de la internacionalización del mercado de acciones. Luego, analizamos la relación entre las reformas y el proceso de internacionalización. En el caso del papel de las bases económicas e institucionales, en esta relación se encuentran 2 posiciones. La primera es que los entornos domésticos no desarrollados inducen a las empresas y a los inversores a utilizar los mercados internacionales más intensamente, puesto que un entorno doméstico desfavorable ha sido durante mucho tiempo considerado una de las principales razones para la fuga de capitales y para el mayor uso por parte de los residentes domésticos de todo tipo de servicios financieros ofrecidos internacionalmente. Y un segundo enfoque considera que en lugar de lo anterior, mejores entornos domésticos aumentan el atractivo de los activos para los inversores, aumentando el papel de los mercados internacionales. Según resultados de estudios indican
que la internacionalización del mercado de acciones está influenciada por algunos de los mismos factores que influyen en el desarrollo local del mercado de acciones. Mejores bases económicas ayudan a desarrollar los mercados locales y a aumentar la internacionalización de la emisión y de la negociación de acciones. Ahora vamos con el impacto de las reformas. Se analizó la evidencia acerca del impacto de las reformas relacionadas con el mercado de capitales sobre la actividad en los mercados internacionales, en este caso, registro en bolsa y negociación y obtención de capital, enfocado en las 6 reformas que previamente fueron presentadas. Empíricamente, las estimaciones muestran que estas reformas tienden a ser seguidas no solamente por aumentos en la actividad del mercado de acciones domésticos, sino también por una mayor actividad en el exterior. Los resultados presentados sugieren que las reformas pueden hacer que las empresas locales sean más atractivas para los inversores extranjeros, quienes luego otorgan acceso a los mercados internacionales en términos más atractivos. Ahora, el impacto de la internacionalización sobre los mercados de acciones locales. Según el autor, una extensa literatura ha encontrado que la internacionalización tiende a tener un impacto positivo. Sin embargo, a los tomadores de decisiones políticas de los mercados emergentes, cada vez con mayor frecuencia les preocupa el hecho de que la internacionalización parece estar perjudicando los mercados de acciones domésticos tomados como un todo. La literatura proporciona diferentes predicciones relacionadas con el impacto de la internacionalización sobre la actividad de negociación y liquidez de mercados de acciones locales. Se considera primero los mecanismos de migración y RAMI. El mecanismo de migración significa que la internacionalización induce un desplazamiento de la negociación de las empresas internacionales desde el mercado doméstico hacia los centros financieros internacionales. Esto puede ocurrir porque los mercados internacionales tienen costos de información y de transacciones más bajos, un riesgo de liquidación más bajo o precios de riesgos más eficientes. El mecanismo de derrame significa que el volumen negociado agregado en un mercado está relacionado con la liquidez de las acciones individuales. Más allá de la posibilidad de que factores comunes influyan sobre la liquidez de todas las empresas en el mercado, también podrían ocurrir derrames mediante las cuales la actividad del mercado agregado influye sobre la liquidez de las empresas individuales. Podrían presentarse derrames debido a los costos fijos asociados con el manejo de un mercado, como el manejo de sociedades de bolsas y las transacciones de despeje y liquidación. Entonces, con los derrames, la migración de las empresas internacionales podría aumentar el costo por negociación de las transacciones de acciones domésticas y reducir la liquidez de las empresas domésticas. Entonces, en forma combinada, la migración y los derrames implican que el registro en otras bolsas o la emisión de bonos en los mercados de acciones internacionales públicos perjudiquen la liquidez de las empresas domésticas. Y finalmente, el desarrollo doméstico del mercado de capitales en América Latina. En esta sección se analiza la evidencia para entender la forma en la cual el estado de los mercados de acciones de América Latina difiere de aquel en otras regiones. En particular, se quería evaluar si hay una brecha entre las bases económicas y las políticas y el desarrollo real del mercado de acciones. La forma como los autores evidenciaron si existía la mencionada brecha es a través de un análisis empírico formal sin tener en cuenta el efecto de diferencias observables en las bases a través de las regiones relevantes y posteriormente comparando su desempeño relativo. La extensión metodológica se concentra en medir el desempeño de los mercados de América Latina relativo a otras regiones y al resto de la muestra. Entonces, los resultados indican que el nivel de desarrollo del mercado de acciones local en América Latina está por debajo de lo que se puede esperar, dadas las bases institucionales y económicas de la región. En particular, existe una escasez en la actividad del mercado de acciones domésticas, que sería capitalización de mercado, negociación y obtención de capital, en la región tras incluir en el análisis muchos factores relevantes, incluyendo el ingreso per cápita, las políticas macroeconómicas y medidas del entorno legal e institucional. Finalmente, esto sugiere que ciertas características intrínsecas de estos países que no forman parte de aquellas que generalmente se resaltan por la literatura sobre el desarrollo del mercado de capitales y que aún no están bien entendidas, pueden limitar el marco de acción para desarrollar a fondo los mercados de acciones en la región.